habla que tu siervo escucha. Habla mi corazón, corrige mi corazón, enséñame, trata con mi corazón. Bendita sea su palabra. En el nombre de Jesús. Vamos a sentarnos, amados hermanos. Qué precioso es adorar al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4. Introdujimos la semana pasada en la escritura el Sermón del Monte, y vamos a estar un largo tiempo en estos 3 capítulos de la escritura, con preciosas enseñanzas, preciosos secretos de vida. Realmente el Sermón del Monte contiene llaves espirituales. Una llave tiene la importancia de abrir. El Sermón del Monte contiene llaves, secretos para vivir en la dimensión de Dios. No podemos pretender caminar en 2 dimensiones diferentes. No podemos amar al Señor y amar al mundo. No funciona. No podemos servir a 2 señores. No funciona. Hay momentos decisivos de tu vida y la mía donde el Señor dice: si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Escogeos a quién servir, siempre está diciendo el Señor. Esa es nuestra controversia diaria, escoger a quién servir. Pero cuando escogemos servir a Dios, Él nos da el regalo de las llaves. Y aquí hay una preciosa. Vamos a quedarnos esta noche en Mateo 5:4. La semana pasada comenzamos diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Primera llave, puerta de entrada. Y bueno, tomamos todo un tiempo para explicar: no se puede entrar al reino de los cielos si no se es pobre en espíritu. Pero la siguiente dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La mayoría de las veces las lágrimas están asociadas con el dolor. Algunas veces lloramos de alegría, pero muy pocas. Otras lloramos por empatía, nos conmueve las lágrimas de otro y nosotros lloramos por ellas. Pero la mayoría de las veces cuando tú estás llorando porque personalmente estás quebrantado. Y fíjate que el Señor dice: bienaventurado eres si estás pasando por ahí, porque yo te voy a consolar. El tema del sufrimiento es un tema controversial, muy controversial, para muchas personas, incluyendo los creyentes y también los no creyentes. Muchos ateos sustentan su ateísmo con base en el sufrimiento del mundo. Las guerras, los niños que son abusados, la gente que muere de hambre, la desigualdad social. Hay una película que ha dado bastante de qué hablar, se llama Dios no está muerto. Yo no sé cuántos la vieron, pero quisiera que viéramos 2 minuticos el tráiler de la película en español, porque eso sustenta lo que estoy diciendo, que algunos ateos se apalancan su ateísmo en que un Dios bueno no permitiría el dolor de los inocentes. 2 minuticos para ver el tráiler. Gracias,
Jorgito, por tu ayuda. Y creíste toda tu vida. Y aquí estás ahora. Explícame eso. ¿Qué les dice a las personas que Réntela y véala. Y el argumento de esa película es el argumento de un supuesto profesor en una clase que pretende negar que Dios existe. Y lo que hay en su corazón es un terrible odio porque su madre murió. No es que él tenga las evidencias de que Dios no existe, es que él no puede perdonar a Dios por el dolor. Las personas argumentan que Dios es injusto con las personas inocentes que sufren. Ahora, si usted conoce la Biblia, ¿usted podría hablar de la inocencia de alguien? Bueno, si no conoce la Biblia, pueda que sí. Pero si conoce la Biblia, no se puede hablar de la inocencia de nadie. ¿Usted tiene nietos de 2 años o de 3? Dígame que un niño de 3 años es inocente. Y entonces le digo, muérdame, métame el dedo a la boca a ver si muerdo. Yo he visto a mis nietos de 2 años y medio peleando el territorio donde están sus juguetes. Y parados reciamente por un carrito de juguete. Bíblicamente nadie es inocente por cuanto todos pecaron. Así que el único inocente verdaderamente se llama Jesús. Y Él murió de manera injusta por los que no somos inocentes. Como en todas las cosas, nosotros necesitamos la perspectiva de Dios acerca del tema del sufrimiento, pues para que le podamos sacar el mejor provecho. Si Dios dice, bienaventurados los que lloran, necesitamos la perspectiva de Dios para llorar y sacarle el provecho. ¿Sabe qué es lo triste de la vida? Que las personas que no tienen la perspectiva de Dios se pierden de un tremendo privilegio cuando Dios quiere que lloren. Y es muy doloroso ver rostros endurecidos. El no entender los propósitos de Dios nos lleva a un endurecimiento de corazón. Cuando tu tierra está endurecida, ninguna semilla la penetra. Tú y yo nos volvemos completamente impermeables a la palabra de Dios cuando nuestros corazones se han endurecido. Yo conozco creyentes que están enojados con Dios por años. No quieren pisar una iglesia. El hombre de la Biblia llamado Job dice, ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? Es mejor descubrir sus propósitos. Y si un Dios de amor expresa bienaventurados los que lloran, entonces necesitamos descubrir la perspectiva de Él. La Biblia dice en Romanos 8, 28 al 29, dice, sabemos. Es un asunto muy importante, sabemos. Saber es un asunto inteligente, es un ejercicio de la mente. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Pues todas las cosas por las que usted está pasando, ha pasado o pasará, incluyendo las que no son según nuestro criterio buenas, en el plan de Dios, ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted es de Dios, Él le llamó a usted con un propósito y Él va a cumplir ese propósito. Cuando Él me llamó con un propósito. Y Él ha trabajado 40 años en mi vida para cumplir ese propósito, incluyendo bastantes lágrimas. Bastantes. Dice aquí, porque a los que antes conoció, a ti y a mí, Él te conoce desde antes. Si tú no lo sabes, Él estaba esperando el momento y llegó en el momento exacto a tu vida. A los que antes llamó también los conoció y los predestinó, los destinó previamente para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Dios te conoce desde antes, a ti y a mí. Te escogió a ti y a mí desde antes y tiene un proyecto de vida para ti, y es que tú seas semejante a su Hijo Jesucristo. Entonces te das cuenta de cuán lejos estamos. ¿Y cómo va Él a lograr ese propósito de que tú y yo nos parezcamos a Él? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Pablo se encontró con el Señor, y ahí estaba Ananías forcejeando por ir a auxiliar a Pablo ciego, el Señor le dijo a Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hace unos días yo estaba en algún lugar y alguien me presentó a un hombre como un pastor. Cuando yo comencé a hablar con este pastor, él me preguntó por mi congregación, o sea, por ustedes, y me dio un consejo bien malo. Me dijo: háblele a su congregación de prosperidad, para que vea cómo comienza a fluir en su iglesia el billete. Y como ustedes se dan cuenta, en esta iglesia no hablamos de prosperidad, pero sí hablamos de carácter. Y el Señor dice: le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bienvenido al club. Y no te quiero pintar esta noche una vida miserable como cristiano. No te la quiero pintar, porque no es miserable. Es la experiencia más maravillosa que alguien puede vivir. Pero lo que sí te quiero decir es que lo que Dios quiere formar en ti y en mí tiene un precio. Formar a Cristo en ti y en mí tiene un precio. Y ese precio incluye el dolor. Y a veces incluye que Él abra profundos surcos, como el agricultor que está arando la tierra en tu ser. ¿Han visto el arado rompiendo la tierra? Pues Dios tiene que romper la tierra de tu corazón y del mío. Pero allí donde Él rompe la tierra y se siembra una semilla, va a haber un fruto agradable. Entonces, la Escritura dice que nadie se inquiete por la tribulación. Dice aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses: porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Usted necesita saber, yo necesito saber que estamos puestos para que lloremos. Para la tribulación. El evangelio debe ser enseñado como es. Nosotros no podemos enseñar un evangelio diferente. El apóstol Pablo está diciendo: vosotros sabéis que para esto estáis puestos. Diga: yo estoy puesto para pasar por tribulaciones. Y no es que la vida cristiana sea miserable. No se asuste. Ahora, si quiere salir corriendo, la puerta está abierta. Se perdió un proyecto de vida de Dios para usted. Y aquí dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, el apóstol Pablo, no pudiendo soportar más la historia de lo que estaba pasando en Tesalónica, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. ¿Sabe? Algunos cristianos, cuando no entienden el propósito de la tribulación y del dolor, hacen que el propósito de Dios sea en vano. La mayoría de personas venimos a los pies de Cristo quebrantados. Yo vine quebrantado a los pies de Cristo. Es más, yo busqué a Jesús porque no había más respuesta. El problema es que muchos venimos, Él en su amor nos da la respuesta y nos vamos. Ya tengo lo que quería. El Dios panadero me dio pan. El Dios arregla matrimonios me arregló el matrimonio. El Dios restaurador de hijos me restauró el hijo. El Dios que hace milagros me sanó al esposo. Ya tengo eso, ¿qué más quiero? Y hasta luego. Dios apenas estaba empezando.
Yo quisiera compartir en esta noche algunas 3 razones de para qué Dios dice bienaventurados los que lloran. Las lágrimas son usadas por Dios para prepararnos para sus propósitos. Dios quiere formar a Cristo en tu corazón. Yo he crecido espiritualmente en los tiempos más difíciles de mi vida. Los tiempos más dolorosos son los tiempos a los que yo les he sacado mayor provecho. Realmente yo no he crecido muy profundamente en mi vida espiritual en una playa paradisíaca, comiéndome las comidas más exóticas. Allí yo no he crecido espiritualmente. Si bien eso es muy bueno, ¿cierto que sí que es bueno? Así a todos nos gusta, ¿verdad? Una mesita con muchas cositas de picar, una provisión de deliciosas aceitunas griegas con quesito feta. Y eso solo la entrada. Pero yo allí no he crecido mucho, si bien lo he disfrutado. Pero los momentos que Dios más me ha ayudado y ha trabajado mi corazón es en los momentos más difíciles, cuando la esperanza humana de sobrevivir ha sido 0. Por eso la Biblia dice bienaventurados los que lloran, porque siempre que usted llora, si usted se ajusta al propósito de Dios, usted va a tener consolación y va a descubrir el propósito de Dios. Si Jesús es tu maestro, en Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo Dios hecho hombre aquí en la tierra, ofreciendo gran clamor con lágrimas al que le podía librar, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Dice, fue oído. ¿Cómo fue escuchado Cristo? En los días de su carne, con gran clamor y lágrimas. Y usted puede ir a toda la palabra de Dios y recorrerla de Génesis hasta Apocalipsis, y todos los hombres que Dios usó fueron hombres que tuvieron que pasar por tiempos donde Dios intervino sus vidas. Por ejemplo, algunos creyentes quieren grandes bendiciones de Dios, y eso es lícito. Pero ¿saben cuál es el problema? Que si Dios nos diera todo lo que nosotros anhelamos, el gran problema es si nosotros no estamos listos para recibir lo que Él quiere darnos. Pónganse ustedes a pensar en un hombre que llegó a ser el hombre más importante de una nación muy grande en su época. Sin él, después del rey, no se hacía nada. El rey tomó su anillo y se lo puso, y tomó su carruaje y le dijo, tú vas aquí y aparte de mí nadie después de ti dictará leyes ni normas en esta nación, y en esta nación se hará lo que tú digas. Se llamó José, el hijo de Jacob. A ver, ¿qué harías tú si mañana el destino te pusiera en la situación de José, montado en el carro más fino del reino, con la autoridad de que nada se hacía o se haría sin tu consentimiento? ¿Tu corazón estaría listo? ¿Tu corazón tendría la sencillez? Y si además tuvieras 11 hermanos que te la deben y llegarían a tu casa donde tú eres el segundo en el reino en una terrible necesidad y ellos te traicionaron, ¿tu corazón estaría listo? ¿Estarías listo para acercarte a tu ofensor que te desposeyó si Dios te diera una gran bendición? ¿Estarías listo para encontrarte con el que te faltó, te falló
y está en una pésima condición y ahora tú estás en una excelente condición? ¿Estaría listo tu corazón? Dios sería sabio si te diera todo sin que tu corazón y el mío hayan sido tratados, ablandados. Imagínense en este cuadro. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Si usted se acuerda, la familia de Jacob era una familia bien disfuncional. Le había jugado sucio a dos de sus esposas. Las había puesto a competir a la una con la otra. Y de esa competencia fueron naciendo hijos. Y la una y la otra, para competir por hijos, entonces alquiló a su esclava, y de esas esclavas nacieron hijos. Imagínense la clase de familia. En esa familia creció José. Y dice aquí, y el joven estaba con los hijos de estas dos esclavas, mujeres de su padre, e informaba a su padre la mala fama de ellos. De una familia así no era de esperarse que salieran hermanitos muy maravillosos. Pero miren esta frase: y amaba Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Miren el cuadro: el hijo preferido con una túnica que era notoria a la distancia. Sus hermanos le tenían envidia. Además era un visionario. Dice la escritura que era un visionario soñador. En Génesis 37, del 6 al 11, él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo, el del traje de distintos colores, el preferido de su padre, mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban sobre nosotros. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y dice la Biblia: y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. Y sabe que lo más tenaz, que esos sueños se cumplieron, perfectos. Soñé otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado que el sol, o sea Jacob, y la luna, o sea su madre, y 11 estrellas, o sea sus hermanos, se inclinaban a mí. ¡Wow! ¿De qué tamaño era su ego? Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ahora, imagínense este hombre, 17 años, con una ropita de marca bien linda, como la que le gusta a todos nosotros. Era notoria la ropita del hombre. Era hecha por el papá para él, de distintos colores. Y sus hermanos bien envidiosos. ¿Y qué tal que ese hombre hubiera llegado a ser el segundo hombre en Egipto, y sus hermanos estuvieran muertos de hambre como en verdad estuvieron? Y ese corazón lleno de orgullo hubiera recibido sus hermanos, que lo vendieron como esclavo. Ustedes se saben la historia, ¿cierto? El que no se sepa la historia, pues no ha leído la Biblia. Pues lo cierto es que los hermanos trataron de matarlo. Rubén dijo: no lo matemos, vendámoslo a los mercaderes ismaelitas. Lo vendieron.
Y como Dios estaba con él donde quiera que el personaje llegaba, allí había bendición. Pero Dios sabía que ese corazón tenía mucho trato por tener, por hacer. Así que Dios se determinó a hacer llorar a este hombre. Lo vendieron, fue a la cárcel 2 veces. En el lugar donde tenía el mejor empleo, tuvo que salir huyendo. La dueña de casa estaba súper enamorada del muchacho. Fue a dar a la cárcel 2 veces. En la cárcel tuvo sueños, los interpretó al panadero, al copero del rey. Y como todas las personas ingratas se fueron y se olvidaron de José, y ahí quedó el pobre en la cárcel. Hasta que salió de allí. Y cuando salió había hambre en Canaán. Todos ustedes saben esta historia. Y Jacob mandó a sus hijos sin saber que José era personaje súper importante, primer ministro en Egipto. Y es hermoso cuando ellos lo vieron de lejos. Dice la escritura, cuando murió su padre, Jacob. Cuando Jacob murió, estos 11 hermanos tenían mucho miedo de José. Porque dijo, ahora que ha muerto mi padre, este tipo se va a vengar de nosotros. Y se lo dijeron. Y le dijeron, te ruego que perdones ahora la maldad. Perdona nuestro pecado. Perdona el trato que te dimos. Te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. Pero miren qué hermoso. José lloró mientras ellos hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. La profecía se cumplió, el sueño se cumplió. Y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Era un corazón transformado por el sufrimiento. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Si este hombre no hubiera pasado por un tiempo de dolor, no habría estado listo para preservar a una nación. Las lágrimas cumplen un propósito en tu corazón, y es prepararte para ir a un nivel diferente en el servicio a Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 1, del 3 al 4, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, es para vuestra consolación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Dios primero te pasa por una situación a ti y a mí, no fácil. Te consuela para que luego tú consueles con la consolación con que Dios te consoló. ¿Podrás tú consolar a alguien si tú no has sido consolado? Ustedes se han dado cuenta cuando nosotros llegamos a un momento donde hay una tragedia y entonces no sabemos ni qué decirle a la persona que está pasando por tanto dolor, ¿cierto? Algunos simplemente llegamos, le damos un abrazo y no tenemos ni qué decir. ¿Usted qué le puede decir a una persona atribulada? Otros le dicen, no llore. Otros le dicen, esto nos pasa a todos, esto va a pasar, pero son palabras huecas. Pero cuando una persona pasa por el dolor y se encuentra con otro pasando por el dolor, él tiene consolación que recibió de Dios. Tú no podrás, yo no podré realmente cumplir un propósito de Dios
si yo no he pasado en carne propia por donde Dios quiere que yo pase? Luego, las lágrimas tienen un potencial. ¿Saben cuál es? Las lágrimas incluyen un tratamiento de Dios para nosotros y contienen, si nosotros aceptamos el propósito de Dios, contienen consuelo y también contienen salida. Pero más que la salida, Dios quiere preparar tu corazón, porque hay mucha gente que necesita consolación. Las lágrimas entonces son usadas por Dios para prepararnos a nosotros para los propósitos de Dios. Pero también las lágrimas someten a prueba nuestra fe. Mi fe no va a crecer si no es sometida a prueba. ¿Cuántos quieren crecer en su fe? Uy, qué bonitos. Todos. ¿Y cómo queremos crecer en la fe? ¿Quieres crecer en la fe de que Dios es capaz, como cantábamos ahora? ¿Quieres crecer en la fe de que Dios puede mover montañas? Pues va a tener que poner una montaña delante de ti, porque si no, ¿cómo tú vas a saber que Él mueve la montaña? Las lágrimas fortalecen nuestra fe. Las lágrimas someten a prueba nuestra fe. Miren lo que dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cómo es tu herencia en los cielos? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Está reservada para ti y para mí en el cielo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Quién no se alegra en la salvación que le está preparada? Un lugar inmarcesible, un lugar precioso. Y yo me alegro. Pero dice el Señor, en lo cual vosotros os alegráis. Es el gozo de la salvación. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, lo que pasa es que ese poco de tiempo pueden ser 3 años, 4 años, 6 años, 10 años, yo no sé. Puede ser un esposo terrible, puede ser un hijo en las drogas, puede ser una esposa terrible, puede ser una situación financiera insostenible, puede ser lo que el Señor en su soberanía tenga. Y podemos pasar de un examen al siguiente. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Claro que el que está hablando es Dios, y como Dios es eterno, pues para Dios 6 años es un poco de tiempo. No se desesperance, hombre. Dios es bueno. No se ponga problema con el tiempo. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y si es necesario, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Cómo se prueba el oro? Por el fuego. Dice la Escritura, sea hallada tu fe y la mía en alabanza. ¿Cuándo? Pues cuando es pasada por el fuego. En gloria, en honra, cuando Jesucristo se manifieste. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo fuimos como misioneros a un lugar en Colombia que se llama Florencia, Caquetá. Allá nació Germán, hace sus 30 y algo. Allá no había agua potable, no había energía eléctrica. Fue nuestro primer campo misionero. Enterraban 7 niños diarios que morían de gastroenteritis y Germancito estaba de meses. Nació allí. Un día Martica tenía como 7 exámenes de diagnósticos, todos graves, y fuimos al único hospital del pueblo terrible. Germán ni ha vuelto por allá. Germán ni lo conoce. Germán salió tan pequeñito y no ha vuelto. Me gustaría llevarlo. Si usted va por tierra, tiene que comenzar a bajar y a bajar y a bajar. Eso parece el infierno, el calor que hay allí.
sin agua, sin energía. Yo recuerdo que dábamos un entrenamiento con una lámpara Coleman. El que ustedes toman los martes lo dábamos con una lámpara Coleman en un calor. Yo recuerdo que habíamos llevado a Germán Andrés durante 15 días sin llegamos para el médico y nada le paraba un problema gástrico, nada. Y una noche mi esposa se levantó y me dijo: mi amor, hasta aquí llegó Germán. Él ya no tenía fuerzas, estaba absolutamente, y 15 días 5 veces al médico. Nos arrodillamos y más bien mi oración fue: Señor, dale fuerzas a Amanda, opera lo imposible. Y fue tan precioso. En la oscuridad de esa noche yo vi a Germancito de 3 meses comenzar a hacer unos movimientos espectaculares que no tenía la fuerza para hacer. Dios escuchó mi oración. La fe tiene que ser pasada por prueba. La fe tiene que ser sometida por el fuego. Como cuando a mi esposa le dieron un diagnóstico de lupus eritomatoso y ya Germán no tenía 3 meses, pero tenía apenas 12 o 13 años. Y Martica tendría 14. Y Juan Marcos tenía 11. Y yo dije: ay, me quedé sin esposa con estos niños. Pues nos fuimos a Bogotá, yo recuerdo. Y como 500 personas en un congreso oraron por la sanidad de mi esposa, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y mi esposa nunca se tomó un corticoide, nunca se tomó un remedio. Y mi esposa ha persistido por más de 30 años con salud. Mi esposa cree en el poder de la sanidad de Dios. ¿Cómo aprendimos que Dios es poderoso para sanar? Pues Dios tuvo que intervenir a el cuerpo de Germán, el cuerpo de Marta, el cuerpo de mi esposa. Nosotros vivíamos en un 4º piso en Santa Marta, o en un 3º, y no habían ascensores. Yo tenía que bajar a Amanda cada vez ahogada. Mi esposa tenía terribles problemas respiratorios y se me ahogaba. Yo tenía que cargarla y bajar 4 pisos, 3 pisos, subirla al carro y corra para una emergencia. Hoy mi esposa no tiene ese problema, porque nuestra fe fue probada por el fuego. Y así sucesivamente. El dolor pone a prueba tu fe. El dolor aumenta tu fe. Tú no puedes tener fe si Dios no te pone en situaciones. Mi esposa ahora mismo tiene un tratamiento en Cali. Aquí valía $24,000, no los tengo. El seguro cubría como 12,000, tampoco tengo los otros 12,000. Hallamos una persona que va a hacer un tratamiento un poco más barato, pero relativamente más barato. Y tampoco tengo el dinero, 100% no lo tengo. Pero mi fe está siendo sometida a prueba por el fuego. Pero sí sé que tengo un Dios que pone a prueba frecuentemente nuestra fe. También la iglesia a veces genera controversia cuando la gente no entiende los propósitos de Dios. Y algunos determinan irse. Como dice mi amigo Mario Andrés, se lo pierden ellos. Porque Dios nunca dejará de respaldar su obra, su iglesia. Esto es un asunto de fe, mi hermano. La fe es puesta a prueba por el fuego. Dice: por la fe, Hebreos, conquistaron reinos. ¿Cómo se conquistan reinos? Por la fe. Está hablando de Israel. Hicieron justicia, alcanzaron promesas. Esta frase es preciosa. Taparon bocas de leones. ¿De quién está hablando esa porción? De Daniel y sus amigos en el foso de los leones. ¿Y cómo tú crees que Dios puede cerrarle la boca a 3 leones si no te mete con ellos? Precioso, ¿cierto? Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. ¿Quiénes apagaron fuegos impetuosos? Pues los 3 amigos de Daniel, que les calentaron el horno 7 veces más de lo acostumbrado y los tiraron allí. Pues si el Señor no te tira en medio del fuego, ¿cómo tú vas a ver que Él obra para defenderte?
Si los términos no se te vencen y no tienes los recursos, ¿cómo vas a ver que hay un Dios que provee? ¿Cómo vas a ver que hay un Dios que suple? Dice, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Algunos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Tú sabes de quién está hablando? De la nación más importante de la tierra, se llama Israel. Ellos son un milagro, rodeados de enemigos. Todos los días tienen que confiar en el poder de Dios. Las lágrimas ponen en evidencia que tu fe está siendo fortalecida. No le tengas temor. No te preguntes por qué Dios te abandonó. Señor, ¿qué lección tienes para mí en este tiempo de adversidad? ¿Qué lección tienes para mí en este tiempo de escasez? ¿Qué lección tienes para mí en este tiempo de enfermedad? ¿Qué quieres crecer? Miren esta historia, Segunda de Reyes 25. Este rey estaba enfermo. Había sido uno de los mejores reyes de Israel e iba a morir. Padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Anótelo. Cuando usted llora orando, el Señor ve y oye. Algunos han orado llorando, el Señor ve y oye. No se preocupen. Y le dijo, yo he visto tu oración. Perdón, he oído tu oración. Yo he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y le dice al profeta Isaías, ve a Ezequías y dile, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo añado 15 años a tu vida. ¿No le parece una bendición que usted se esté muriendo y el Señor intervenga, escuche su oración, vea sus lágrimas y determine en su amor añadirle 15 años de vida? Eso es una bendición. Yo quiero llorar así. Dios está cumpliendo un propósito en nuestra vida de fe por medio del sufrimiento. La Biblia dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? ¿Te ha pasado que algunos te preguntan dónde está tu Dios? Él está cumpliendo un propósito, querido amigo. Dice la Escritura, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Aquí dice, les diste a comer pan de lágrimas, a beber lágrimas en gran abundancia. Pero también dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y aquí dice, tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Las lágrimas tienen un propósito de parte de Dios, aumentar tu fe. Las lágrimas tienen un propósito de parte de Dios, formar tu carácter y prepararte para que tú seas alguien en las manos de Dios. Y las lágrimas, para cerrar aquí, son usadas por Dios para disciplinar a sus hijos. Porque no pretenderemos ser hijos de Dios y ser exentos de disciplina. Dice Hebreos 12, 5 al 6, habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y hay tres palabritas que es bueno que tú las escuches de parte de Dios, en su orden progresivo: reprende, disciplina y azote. Y tú y yo, es posible que necesitemos llegar hasta el último. Si no escuchamos lo primero, reprende, entonces disciplina. Y si no escuchamos la disciplina, entonces azota. Dios necesita reprender a sus hijos. Es un pequeño llamado de atención.
Dios necesita crear convicción de pecado cuando lo requerimos. Y lo hace a través de una predicación, lo hace a través de un hermano que nos amonesta. Nuestra negativa a escuchar entonces nos pone en una condición de engaño cada vez más grave. Si tú escuchas la palabra y Dios crea convicción de pecado, escuchas a un hermano que te está diciendo: hermano, póngale paro a esto, con esto no se juega, esto es en serio, es hora de que te arrepientas y cambies, y tú no oyes, ¿sabes cuál es el problema? Que tú eres engañado. Y cada vez que tú y yo desobedecemos la amonestación, en otras palabras, la reprensión, nuestro nivel de engaño es superior. Es un asunto del mundo espiritual bastante complicado. Y entonces, cuando nuestro nivel de engaño no nos permite hacer los correctivos necesarios, pues Dios tiene que hacer el siguiente paso, se llama disciplina. Es como cuando los papás modernos en Norteamérica ponen a un chico en time out. Y Dios nos pone en time out. Y a time out que Dios usa, la disciplina es una expresión firme del amor de Dios. Algunas disciplinas de parte de Dios son serias, pero ¿saben qué es lo más doloroso, mis amados? Que la última fase se llama azote. ¿Y saben qué es un azote? Se llama juicio. Y el juicio es la acción amorosa de Dios para purificar a su pueblo rebelde. Miren estas porciones de la Escritura, Jeremías 13, 16 al 18. Dad gloria a Jehová vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño del Señor fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina: humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. ¿Y cuándo ocurrió esto para Israel? Cuando los profetas vinieron a los reyes de Israel, al pueblo de Israel, los amonestaron, les dijeron, y entonces la corona fue quitada de la cabeza de los reyes. Y hay un libro de la Escritura, después del profeta Jeremías, escrito también por Jeremías, que se llama Lamentaciones. No querrás vivir en un tiempo de lamentación, pero existe un libro de la Escritura que se llama Lamentaciones, y te voy a compartir algunas porciones para no ser exagerado. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Eso se llama juicio. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. La que recibía impuestos ahora tiene que pagar impuestos. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Cuando vinieron los asirios, los babilónicos, y estrellaron contra las paredes a los niños judíos y se los llevaron en cautividad. Eso se llama juicio. Y el juicio produce muchas lágrimas. Solo que el juicio tiene un papel purificador. La Biblia dice que el oro se prueba por el fuego. El juicio también es una expresión amorosa del Señor. Cuando tú y yo necesitamos juicio, Dios necesita purificar tu corazón necio y mío. Y lo hace. Y eso es muy doloroso. Pero al final tendrás un fruto apacible de justicia. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Eso está en Lamentaciones. Cuando Israel ganaba todas las batallas, todas las victorias, se engordó y comenzó
apartarse de Dios. Los jueces fueron injustos, los sacerdotes fueron injustos, los profetas no profetizaron lo correcto. Y nada, había esperanza y Dios enviaba y enviaba amonestación. Finalmente vino el juicio. Las lágrimas son una expresión de la disciplina del Señor. Y saben una cosa, eso ocurre invariablemente. Ocurrió con Israel y ocurre con el pueblo de Dios. Dios es un Dios clemente, Dios es un Dios misericordioso, pero nosotros tenemos que agudizar el oído, nosotros tenemos que ablandar el corazón. Nosotros no estamos jugando a la religión, nosotros estamos jugando a una relación con un Padre que tiene un propósito, quiere formar a Jesucristo en nosotros. Y nosotros determinamos si vamos al Dios de amor o al Dios de disciplina. Y Él nos da de lo que nosotros necesitamos. Nosotros vamos al Dios de disciplina por tercos, por obstinados. Sodoma y Gomorra, el diluvio, Israel, son una prueba muy clara de cómo Dios trata cuando necesitamos ser purificados. ¿Saben una cosa para terminar? El próximo mes de junio, si usted lee las noticias, la Corte Suprema de los Estados Unidos va a votar para redefinir el matrimonio en los Estados Unidos, como por 250 años se ha definido la unión entre un hombre y una mujer. Posiblemente Dios nos guarde, sea redefinido como la unión entre dos mujeres o dos hombres. Y si Dios actuó con Sodoma y Gomorra como actuó, ¿qué pasaría si esta nación aceptara eso de sus legisladores? ¿Qué comenzaría a pasar en las escuelas? Todos los libros de texto con que nuestros niños han sido educados sobre varón y hembra serían cambiados. Todos los libros de texto sobre la familia formada por un hombre y una mujer serían cambiados. Los pastores seríamos obligados a casar en cumplimiento de la nueva ley a personas del mismo sexo. La iglesia comenzaría a ser perseguida cual nunca ha sido perseguida. Yo he escuchado que antes de que el Señor venga, va a haber un tremendo avivamiento antes del arrebatamiento. Y cuando yo miro la iglesia en el mundo y en Estados Unidos, yo no me imagino cómo pudiera ocurrir un avivamiento en este tiempo, con tanto creyente tibio, frío, indiferente, falto de compromiso, con tanto creyente que ha dejado que el mundo se meta a su corazón. Yo no me imagino cómo vendría un avivamiento. Yo no creo que la iglesia esté preparada para un avivamiento. Gente que no cumple sus compromisos delante de Dios. Gente que coge la escritura para decir, bueno, pues yo esto no lo obedezco. Yo no creo en esto. Una mezcla de arrogancia, de ignorancia. No, esto está en la Biblia, pero yo no lo hago. Yo no creo que con esa clase de personas Dios va a traer un avivamiento. Lo único que le puedo decir es una cosa, que si esa ley llega a ser lo que es, el juicio de Dios va a venir sobre Norteamérica. Y va a ser un juicio terrible para purificar a su iglesia, para prepararla para un avivamiento, donde se pondrá en evidencia el oro de la escoria. Y Dios va a traer un avivamiento con gente pasada por el fuego de la prueba. Dios no puede traer un avivamiento con personas que no tienen un compromiso serio con Dios, con personas que no saben decidir si Dios o cualquier cosa. Con esas personas Dios no va a traer un avivamiento. Dios se va a tomar el trabajo de purificar a la iglesia. ¿Estás listo para la hora de la prueba? Este es el mensaje previo a la venida del Señor. ¿Estás listo? Ahora también hay una cantidad de promesas de parte de Dios para los que lloran. Dice la palabra, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Dice, el nombre del Espíritu Santo, entre otras, es el Consolador.
Porque Dios está listo a consolar. Dios consoló a Israel en sus tribulaciones. Dios trabajó con Israel hasta purificarlo. Y volvió y lo trajo de regreso 70 años más tarde a la tierra. Y entonces les dijo: y ustedes me buscarán. Y me buscarán de todo su corazón. Y yo responderé. ¿Y por qué buscaban a Dios de todo corazón? Porque la prueba los habría purificado. Porque habían entendido que con Dios no se camina lejos sin un compromiso de verdad. Y Dios purificó sus corazones. El holocausto purificó a Israel. Y ahora viene una época terrible que se llamará la gran tribulación. Y Dios va a jugar un papel tremendo a través de Israel. Ya no estará la iglesia aquí, pero lo va a hacer. Cuando Dios levantó la iglesia en Jerusalén hace 2000 años, la iglesia no era aplaudida donde llegaba. La iglesia era perseguida. Y esa iglesia perseguida era una iglesia purificada. No habían grandes lugares donde reunir a la iglesia, no habían parqueaderos, no había aire acondicionado en los servicios. La iglesia vivía debajo de la tierra en catacumbas. Esa era una iglesia purificada por el fuego. Y Dios la consolaba y Dios la guardaba. ¿Saben una cosa, hermano? Va a llegar un tiempo tan difícil que solo los verdaderos creyentes que estén abrazados al Señor van a ver que el Señor los libra en el momento de la prueba. Que Dios va a usar sus ángeles para guardar a su pueblo. Y también muchos que no son verdaderos creyentes no van a estar aquí para verlo. ¿Estamos listos para una hora de prueba? Si mañana te tocare, como en el primer siglo, decir: yo bendigo a Jesucristo, yo lo amo y no me someto a nada que no sea Jesucristo, o morir, ¿qué preferirías? ¿Negar a Jesús o morir? ¿Estarás listo? Pero la palabra de Dios dice: y el mismo Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Dios es un Dios consolador. Dios que consuela a los humildes, nos consoló, dice la Escritura. Dios consuela. Mis huidas tú has contado. Aquí está hablando de huidas. Cuando el rey David tenía que salir huyendo porque sus enemigos le iban a matar, dice: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Sabe? Cuando tú estás sufriendo tus lágrimas, cuando Él te está purificando, cuando Él está aumentando tu fe, cuando Él está preparándote para sus propósitos y tú lo estás entendiendo, tus lágrimas están cayendo en sus manos y el Dios de toda consolación cuenta tus huidas. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? También Dios consuela en la prueba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma, dice el salmista. Y para cerrar, Apocalipsis 21:4. Enjugará, o sea que pondrá un pañuelo, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Hay promesa de Dios para el que llora. Hay consuelo de Dios para el que es atribulado. Hay consuelo de Dios para el que entiende el propósito de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Estás pasando por un tiempo de tribulación, de dificultad, de lágrimas. Dile: Padre, ¿cuál es el propósito? No le preguntes por qué. No le preguntes más por qué a mí. Dile: Padre, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¿Me estás disciplinando? ¿O estás podando un árbol para que dé más fruto? ¿Qué estás haciendo en mi vida? Yo quiero entender por qué estoy pasando por esta situación. ¿Por qué estoy llorando? Porque tu palabra me dice hoy que soy bienaventurado si estoy llorando. Y soy bienaventurado si estoy llorando y comprendo el propósito de la dificultad. Los mejores momentos de los hijos de Dios son cuando lloramos. Y lloramos y entendemos su propósito. No se puede ir muy lejos con Dios a nuestra manera. Es imposible. Nosotros no podemos ir con Dios a nuestra manera.
Pero lo que sí podemos entender es que si apropiamos la manera de Dios, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero va a volver con gozo. El tema no es que tú estés llorando, el tema es que tú vuelvas con gozo. El tema no es que tú estés llorando, el tema es que tú entiendas a qué nivel te quiere llevar el Señor ahora. El tema no es que tú estés llorando, el tema es que tú entiendas cuál es el propósito de la purificación de Dios en el momento. El tema no es de que tú estés llorando, el tema es que tú entiendas: Dios, tú me estás disciplinando, me estás tratando como un hijo. Señor, reacciono ahora. Reprensión, disciplina o azote. Cualquiera de los tres viene de parte del Señor. Le entregaste tu vida al Señor un día, ¿verdad? Eso es verdad. No podrás ir muy lejos a tu manera. Hace 40 años yo escuché una canción que compuso un amigo que decía: Dios tiene un propósito. Él quiere formar a tu Hijo Jesús en ti. Y él cantaba, porque yo no soy capaz de cantarlo, decía: pruebas vendrán, que con dolor profundos surcos a tu alma abrirán, pero escucha bien, debes sonreír, porque esa es su voluntad. Con cada dolor Él plantará una rosa que florecerá, y al final tendrás un jardín de amor que con llanto regarás. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Él quiere formar a tu Hijo Jesús en ti. Me estoy acordando. Pruebas vendrán que con dolor profundos surcos a tu alma abrirán, pero escucha bien, debes sonreír, pues esa es su voluntad. Con cada dolor Él sembrará una rosa que florecerá, y al final tendrás un jardín de amor que con llanto regarás, porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Él quiere formar a su Hijo Jesús en ti. Se llama Freddy Rojas y es hermano del pastor Henry Rojas, que estuvo sentado por aquí. Esa canción me la aprendí hace 40 años. La compuso él una tarde con su guitarra. Vamos a orar. Reacciona a la palabra del Señor. No podemos ir muy lejos con el Señor si no dejamos que ponga su yugo sobre nosotros, porque liviana es su carga y ligero su yugo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque ligera es mi carga y liviano mi yugo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Deja que el Señor ponga su yugo sobre tu cuello. Él es el buey mayor que va a tu lado. Déjalo que marque el paso. No intentarás marcarle tú el paso a Jesús. No intentarás ir más rápido que Jesús. Y si pretendes ir más despacio que Él, su yugo va a lastimar tu cuello. Ligera es su carga y liviano es su yugo, si tú lo dejas que sea el buey mayor que marca el paso. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Él está aquí como consolador, para consolarte en todas tus tribulaciones. Y te va a consolar. Él tiene poder para levantarte aún de tus ataduras, de las fortalezas que te tienen dominado luchando contra el pecado.
La Biblia dice, aún no habéis combatido hasta la sangre luchando contra el pecado. Y si nosotros no resistimos con los pecados recurrentes, Él va a intervenir en nuestras vidas, porque nos ama, porque nos escogió, porque tiene un propósito mayor, más grande que nuestros egoístas deseos ilusorios, porque tiene un propósito. Se llama Jesús, formado en tu carácter, en el mío. Dile: Señor, forma a Cristo en mi corazón, al precio que sea. Señor, gracias por este tiempo de escasez, de enfermedad, de controversia, de dificultad. Gracias porque tienes un propósito. Por favor, déjamelo conocer. Déjame conocer tu plan. Déjame conocer tu propósito. Señor, perdóname por mi reacción, por mi resistencia, por mi negación. Por mi rebelión. Forma a Cristo en mi corazón. Gracias por esta dificultad. Gracias por este dolor. Dale gracias. La Biblia dice: hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en distintas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dile: Padre, hazme manso, paciente. Consuela mi corazón. Como tú dices, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Gracias por cambiar mi perspectiva. Puedo llorar en tu redoma. Puedo derramar mis lágrimas en tu redoma. ¿De qué se lamenta el hombre? Laméntese por sus pecados. Padre, perdónanos nuestra obstinación, nuestra resistencia. Perdónanos por no reconocer tus propósitos eternos, superiores. Padre, cumple tu propósito en mi vida. Como cantábamos al comienzo, Dios no me dejará. Dios no me dejará. Ni en la prueba, ni en la tormenta, Dios no me dejará. Señor, yo te doy gracias por los tiempos de dolor. Reconozco que no son fáciles. Reconozco que en ellos te necesito con desesperación. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Señor, tú luchas contra mi resistencia al cambio. Tú luchas contra mi autonomía, mi independencia, mi deseo de querer hacer las cosas como a mí se me parece. Tú luchas con mi arrogancia, porque me amas. Gracias por bendecirme esta noche con tu palabra. Gracias porque tu palabra da esta noche a mi corazón consuelo. Gracias, dale gracias al Señor por cada dificultad que no has comprendido en este año. Dale gracias a Dios por cada controversia, por cada situación que agota tus límites, que agota tus fuerzas, que agota tu fe, tu paciencia, tu capacidad de comprensión. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Cumple tu plan, cumple tu propósito. Forma a Jesucristo en mi vida. Te doy gracias porque mi vida te pertenece.
Te doy gracias porque soy más que vencedor, porque nada me puede separar de tu amor, porque ninguna cosa creada me puede separar de tu amor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada me puede separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Declara: nada me puede separar del amor de Dios. Nada, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez. Nada me puede separar de tu amor. Nada me puede separar de tu amor. Tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, lo entregaste por mí. ¿Cómo no me vas a dar con Él todas las cosas? Gracias porque con esta situación también hay una salida. Gracias porque no me dejarás ser probado más allá de lo que puedo soportar. Di conmigo: hay una salida, hay una salida. Hay un carácter que Dios te está transformando. Hay una nueva persona que va a salir del fuego de la prueba. El oro se prueba con fuego. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque ahora tenga que ser sometido a pruebas de mi fe, de mi carácter. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Me dispongo a tu consolación. Te bendigo, Señor, y te doy gracias por tu palabra que consuela mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.